Muchas gracias a la doctora Mirna Heréndira Toledo Baena por resumir de manera tan concreta las dificultades y la multidisciplinaridad que requiere el tratamiento de los pacientes con dermatitis atópica. A continuación voy a hablar de las guías de práctica clínica para la dermatitis atópica, así como de su relevancia en la implementación en los pacientes que se atienden en el sector público. La dermatitis atópica, hemos hablado de su impacto tanto en la medicina pública, de su diagnóstico integral, así como de la calidad de vida y las acciones colaborativas para su atención. Les debo decir que el impacto de la dermatitis atópica, no solamente en México, sino en el mundo, se ha estudiado gracias a este proyecto de carga global de la enfermedad que se llevó a cabo entre 1990 y 2017. Se ha encontrado que todos los padecimientos de la piel ocupan el 1.78% de la carga global de enfermedad, es decir, sumando la diabetes, la hipertensión, las enfermedades infecciosas, etcétera, las dermatosis ocupan cerca del 2% de la carga global de enfermedad. Sin embargo, son la 18ª causa de discapacidad. Es el principal grupo de enfermedades que causa discapacidad y entre el 10 y el 20% de los niños y los adultos tienen esta enfermedad, que es la 15ª enfermedad no fatal. La dermatitis atópica es el padecimiento dermatológico que tiene una mayor carga de enfermedad entre todas las dermatosis. Y su efecto no solamente es a nivel individual, sino que disminuye la productividad académica y laboral, tiene impacto importante en la salud mental y genera costos directos e indirectos que se han calculado alrededor de $3,300 por persona por año. Esto depende del sistema de salud al que tenga acceso el paciente o los gastos que genere por su propia erogación. En este estudio de la carga de enfermedad que pueden ustedes ver en este diagrama, la barra naranja es la que representa todas las dermatitis y la principal es dermatitis atópica. También está aquí incluida la dermatitis por contacto, pero la más importante es dermatitis atópica. Y pueden ustedes ver cómo empieza a aparecer entre el grupo de 1 y 4 años y se mantiene de manera más o menos constante a lo largo de la vida, aunque alrededor de los 30 o 40 empiezan a aparecer los tumores malignos de la piel. En México, si estamos hablando de que la prevalencia de dermatitis atópica se calcula en alrededor del 10% de la población, estamos hablando de más de 12 millones de personas afectadas, 4 millones por debajo de los 19 años y 8 millones de adultos. Es decir, es un volumen muy importante de enfermedad. En relación con la gravedad de la dermatitis atópica, cerca del 30%, entre el 20 y el 40%, tienen dermatitis atópica leve y para México estamos hablando de entre 2.5 y 5 millones de habitantes. Para la dermatitis atópica moderada, que ocurre en el 35% de los pacientes con dermatitis atópica, estamos hablando de 4.5 millones de mexicanos. Y para la dermatitis atópica grave, que ocurre entre el 20 y el 35% de todos, estamos hablando de 2.5 a 4.5 millones de mexicanos con dermatitis atópica grave que genera alteraciones importantes en la calidad de vida, en su función y costos muy importantes a nivel individual y a nivel del sistema de salud. Estos son nuestros pacientes con dermatitis atópica, leve, moderada o grave, que tienen implicaciones muy importantes para su salud de manera individual. Y en relación con los costos, este es un estudio que se publicó en 2020 a partir de la estimación de farmacoeconomía de cuánto cuesta la atención de un paciente con dermatitis atópica moderada y grave, de acuerdo con el tabulador del ISSSTE. Vemos cómo el costo total para la dermatitis atópica moderada es de una media de $1,527 y para la dermatitis atópica una media de $9,487. Y estos son únicamente los fármacos, las consultas o la hospitalización que genera un paciente al seno de una institución pública. Pero recordemos que los emolientes y los SINDETs, que son parte muy importante del tratamiento de la dermatitis atópica, no están cubiertos por ningún sistema de salud público ni privado. Por lo tanto, el paciente debe erogar esos gastos de su propio bolsillo. Vemos aquí cómo, de acuerdo con la dermatitis atópica moderada o grave, de acuerdo a si tiene diferentes edades o el acompañamiento de diferentes comorbilidades, el costo de atención de la dermatitis atópica es variable.
E insisto, no están aquí considerados los gastos que debe erogar el paciente. Entonces vemos cómo la dermatitis atópica cuesta en uso de recursos en salud, en la afectación de la vida ocupacional y académica de la persona y en los costos monetarios cubiertos por el paciente. ¿Quiénes atendemos a los pacientes con dermatitis atópica? Bueno, los atendemos tanto los dermatólogos como los dermatólogos pediatras, los alergólogos pediatras, los internistas, los geriatras, los médicos familiares y los médicos generales. Somos 2.062 dermatólogos en México, de acuerdo con este estudio publicado en 2020, y la proporción de dermatólogos para la población general debe estar idealmente entre 1.6 y 4 por cada 100,000. Para México, depende del área en la que lo consideremos, estamos entre menos de 1 y 6.5 dermatólogos por cada 100,000 habitantes, sobre todo concentrados en las grandes ciudades. En relación con el tratamiento, nuestros objetivos son mantener al paciente libre de síntomas, libre de complicaciones, de manera que la dermatitis atópica no afecte su calidad de vida y que le genere la menor cantidad de costos tanto al sistema de salud como al paciente, atendiendo al mismo tiempo todas las comorbilidades, sean del perfil alérgico o las no alérgicas. Y para ello necesitamos utilizar los implementos de los que ya nos habló la doctora Toledo, los emolientes, los INDETs, los antibióticos y una gran cantidad de medicamentos de acuerdo con la gravedad de nuestro paciente. Esto es difícil de manejar si uno no tiene un conocimiento sólido acerca de la dermatitis atópica. Sin embargo, en relación con la gran cantidad de pacientes, más de 12 millones de habitantes, 2.062 dermatólogos, no podemos atender a todos los pacientes con dermatitis atópica. Por lo tanto, el diseño de una guía de práctica clínica tiene por objetivo orientar sobre el manejo de este padecimiento al médico de primer contacto, al médico de segundo contacto y delinear pautas específicas para el manejo muy especializado del paciente que acude al tercer nivel de atención, de forma que ni el paciente ni sus tratantes se sientan extraviados en este mar de decisiones que hay que tomar. La utilidad de las guías de práctica clínica está en que se emiten recomendaciones sobre la atención de pacientes con trastornos específicos, que requieren un trabajo académico basado en la mejor evidencia de investigación disponible sobre aspectos de la atención y en la experiencia práctica tanto de los tratantes como de los grupos de pacientes que nos señalan cuáles son sus necesidades específicas. Además, evalúa de manera neutral los beneficios y los daños de las alternativas de manejo para proporcionar una información libre de sesgos sobre cuál o cuáles son los medicamentos que realmente modifican el pronóstico de nuestro paciente. Por lo tanto, su impacto debe ser en la referencia oportuna cuando un paciente con dermatitis atópica moderada o grave debe cambiar el siguiente nivel de atención, mejorar la calidad de la atención para que el médico de primer contacto sepa qué debe y qué no debe hacer, para abastecer los insumos y que en todas las instancias de salud el paciente tenga acceso a todos los medicamentos que le pueden ayudar a mejorar su enfermedad y en optimización de costos para que el paciente no gaste innecesariamente en medidas que no le van a ayudar a mejorar su padecimiento y el sistema de salud no gaste en medicamentos ineficientes. Desde hace ya varios años, Cenetec, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, ha tenido como misión elaborar las guías de práctica clínica, promover y coordinar su integración, recopilarlas y difundirlas con el objeto de orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de los servicios de salud. Las guías de práctica clínica que se han desarrollado para la atención de la dermatitis atópica en México son las que ven ustedes en pantalla, de 2009, de 2014, del 2018 el Consenso de Atención para la Dermatitis Atópica y del 2021 el Consenso sobre Educación Terapéutica para el Paciente con Dermatitis Atópica. Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido avances muy importantes sobre la fisiopatogenia de la enfermedad, sobre sus impactos en otros sistemas, sobre su afección en la calidad de vida y sobre sus tratamientos más nuevos. GuidaMex, que se desarrolló durante 2021 y 2022, es el producto de la colaboración de dermatólogos, dermatólogos pediatras, alergólogos pediatras, y está validada por pediatras, internistas, geriatras, médicos de primer contacto, cuidadores de los pacientes y pacientes que han tenido dermatitis atópica.
Este QR lo pueden ustedes consultar de manera gratuita. GuidaMex está publicada en la Gaceta Médica de México en el volumen suplemento de diciembre, y es un documento que nos ha tomado mucho trabajo con la colaboración de todos estos profesionales para emitir un documento serio con la metodología ADAPTE para evaluar los tratamientos más eficaces y más novedosos en la atención de dermatitis atópica. CENETEC tiene planeado modernizar la guía de práctica clínica que será de ejercicio en la medicina pública, de manera que se pueda proporcionar a todos los involucrados en la atención de los pacientes con dermatitis atópica un mapa para resolver de acuerdo con las necesidades individuales en el Sistema Nacional de Salud, de manera que reciban atención inmediata desde el área de urgencias, el consultorio del médico de primer contacto o la atención dermatológica, se refieran oportunamente al centro de referencia o a los otros especialistas que deben participar de su atención, e incluso el médico en el servicio de urgencias sepa qué puede y qué no debe hacer con el paciente con dermatitis atópica. Los problemas que ya nos señalaban la Fundación IDEA y la Fundación IMSS sobre la atención de la dermatitis atópica incluyen que es un padecimiento frecuente, pero que pocos especialistas están disponibles para su atención, que hay desconocimiento de la fisiopatogenia de la enfermedad por parte de los médicos de primer contacto, que no se le ha considerado suficientemente importante en el sistema de salud y que no tenemos suficiente información epidemiológica ni de costos sobre este padecimiento. Las guías de práctica clínica tienen como objetivo otorgar medidas para orientar hacia la atención eficaz y eficiente, es decir, correcta y con el menor costo posible de los pacientes, en este caso con dermatitis atópica, pero todos los padecimientos dermatológicos que inadecuadamente se han considerado solo cosméticos o solo de importancia cosmética requieren una guía de práctica clínica para orientar a todos los que participamos en la atención de la salud para su diagnóstico, tratamiento y referencia oportunos. La meta con las guías de práctica clínica es que se planeen oportunamente, se implementen, se mejoren y se evalúen de manera periódica, de forma que los pacientes siempre tengan acceso a la mejor evidencia disponible a partir de las investigaciones específicas. Esto solamente se puede lograr con el trabajo de todos los que estamos interesados en mejorar la atención de los pacientes, de manera que nuestro sistema de salud ofrezca a los pacientes las mejores soluciones para su enfermedad y garantice el acceso a la salud que está consignado en la Constitución mexicana. Muchísimas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes para las preguntas que ustedes tengan acerca de este foro en el que hemos hablado de diferentes aspectos de la atención de la dermatitis atópica.